Buenas noches, saludar a todos los presentes. Realmente complacido de ver a tantos amigos y ver tanto interés en estos temas, en estos momentos que vive el país y especialmente que vive la región. Agradecerle al general que conversamos sobre el tema y él me sugirió que se hable sobre la relación entre el Oriente y el Occidente o el gobierno. Y le pusimos este título a raíz de que hace mucho tiempo también se planteó cuál sería la solución, es decir, por la línea federal, cuál sería la mejor modalidad, la mejor forma de gobierno para este país. Quiero comunicarles que en este momento, además de estar el ingeniero Carlos Borda aquí conmigo, está mi hijo, que es ingeniero biomédico, que nos ayuda mucho en la parte tecnológica, y tengo la visita de un gran amigo del TIMNIS, mi amigo Marcial Fabricano está con nosotros. Espero que después haga algún comentario sobre la exposición. Entonces, aquí en el primer diapositivo hemos puesto la solución federal para Bolivia. Después he colocado que el centralismo es el peor enemigo que hemos tenido los bolivianos a lo largo de la historia en los 196 años que tiene Bolivia. Y la anexión de Santa Cruz a Bolivia ha sido, como decía mi amigo Ismael Muñoz, y después de pocas décadas, en el siglo XIX ya, los cruceños se dieron cuenta de que es mejor un buen divorcio, un mal matrimonio, decía él también, entre el Oriente y el centralismo principalmente, ¿no? La rebeldía contra el poder central se vio desde aquella época, pero han servido para justificar ante los otros departamentos la represión del gobierno central contra la libre autodeterminación de los pueblos, con epítetos como regionalistas, separatistas, anexionistas, disociadores de la nacionalidad, traidores a la patria y racistas hasta últimamente. Después, este es un documento que publicamos en la década pasada, antes de la Constitución Política del Estado que hizo el MAS, y buscando también con amigos como estamos reunidos ahora, pero en mucho menor cantidad. Daniel Doy, que le he consultado también, fue uno de los principales redactores de este documento, que pueden encontrarlo en La Estrella del Oriente. Después he puesto aquí, no de forma pesimista, sino porque yo veo que la historia es tan importante y veo que, como dicen, si no se conoce la historia, los pueblos a veces están obligados a repetir sus errores. Y entonces, desde mucho tiempo me vengo preocupando paralelamente a mi profesión con el conocimiento de la historia, principalmente de Santa Cruz. Y en el 2001, el profesor Eduardo Cortés León escribió un pequeño libro donde él dice, los cruceños se van, el final de una gran nación, en el 2001. Él escribió y decía la noche de los cruceños. Por eso es que los cruceños están desfilando de ida, de espaldas se ve todos, y en una noche bastante oscura, el final de una gran nación que no pudo conquistar su libertad. Esto lo dejo porque a mí me sacudió mucho y espero que especialmente a los jóvenes sacuda, porque cuando se duerme un pueblo o lo adormecen, entonces las personas que quieren aprovecharse o abusarse de él pueden hacer lo que ellos quieran.
he anotado como temas a tratar aquí la clasificación de los motivos de un federalismo para Bolivia, ¿no? Hay razones históricas, políticas, étnico-culturales y económicas. Y después, como segundo tópico, tenemos la estructura del Estado hoy, que anoté la ineficiencia general, el desperdicio, despilfarro de recursos que hemos visto, ausencia de independencia de poderes, la corrupción y podíamos así anotar muchos más. Y después como propuesta la Confederación Binacional, es decir, de estados occidentales y de estados orientales de Bolivia, que ha habido también otra propuesta, ¿no? Y esto está totalmente abierto, simplemente que nos sirva de más que de orientación y tal vez de provocación para que sigamos profundizando, estudiando en este tema tan apasionante, tan importante. Y cuando vemos que los estados federales han evolucionado también desde el comienzo con los Estados Unidos, que ya va a cumplir 245 años el 4 de julio, entonces nos alienta. Lo que tenemos que tratar de diagnosticar bien es la situación de este Estado y las causas, y ver qué prerequisitos, qué condiciones necesita un federalismo para ser implantado, porque si no, cualquier cosa puede fracasar en un país, principalmente como el que vivimos en estos últimos lustros. Aquí de la fuente de la doctora Carolina Ortuste, he leído y he visto su exposición también en YouTube, creo, por video, que me parece muy interesante, donde ella ve la evolución de las propuestas de los sistemas federales, inclusive de antes de la República, con la Real Ordenanza de Intendentes de 1782. Después, ya en la República, en 1836, Andrés de Santa Cruz proclama la Confederación Perú-Boliviana, que no duró mucho y no tuvo mucho suceso. Seguidamente tenemos a José Ramón Muñoz, que en 1868 él presentó un proyecto de constitución federal a la Asamblea Constituyente durante el régimen de Mariano Melgarejo, y luego fue perseguido, ¿no? Después continuamos en el 1871, es decir, 3 años después de José Ramón Muñoz, Lucas Mendoza, Nathaniel Aguirre y Eliodoro Villazón presentan su propuesta federal a la Asamblea Constituyente de 1871, que fue rechazada. Seguidamente, Andrés Ibáñez, acusado de separatista, fusilado por el gobierno de Hilarión Daza, hace su proclama federalista en 1876. Y después de esto, miren, de 1876, recién el 2004, en Santa Cruz, un grupo de jóvenes, primero de la Nación Camba, intelectuales, se animaron a decir autonomía, porque es riesgoso decir estas cosas y tratar de modificar, por más equivocado o por más insuceso o fracaso que tenga el Estado boliviano, cualquiera que atenta a ese orden establecido, corría y corre muchos riesgos. Entre el 2004 y 2008 surge el proceso autonómico. Yo quiero anotar aquí algo que se ha extraído de la Constitución de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, qué cosas importantes que nosotros no podemos dejar de preservar o de luchar por conseguirla. Que para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres
que derivan sus poderes Tenía legítimos deseo de tomar café ahora, pero en la tarde. de los gobernados, Ahora y que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, es derecho del pueblo alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno, colocando sus fundamentos en estos principios y organizando sus poderes en la forma que a su juicio sea más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. Los motivos étnico-culturales que nosotros encontramos y anotamos aquí, podemos decir que las fronteras se rompen cuando no coinciden con los límites etnográficos de los pueblos y no se ajustan a la tradición de la historia y a la justicia del derecho. Los estados erigidos sobre grupos étnicos homogéneos y dentro de límites históricos y jurídicos perduran a través de los siglos. Las naciones artificialmente construidas les espera la decadencia. Tal vez nos quede, y esto es una cosa que creo que debemos comentar, estudiar y también discutir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Porque ante tanto abuso, ante la cooptación de todos los organismos del Estado y la represión política, hay que estar pensando en diferentes alternativas para nuestros pueblos. Esto es una cosa que quiero que en la sociedad, a los amigos de la Sociedad de Estudios Geográficos y Históricos, lo tomen muy en cuenta, que es el estudio genético de los linajes de las poblaciones. Este trabajo lo hizo un boliviano en Santiago de Compostela, en España, sobre los linajes patrilineales en Bolivia, es decir, de quiénes eran los padres, quiénes eran los madres, la madre de los diferentes ciudadanos de este país. Y eso se puede hacer desde el punto de vista del análisis genético de la persona. Entonces, se ha podido ver desde la primera torta de arriba y la segunda y la tercera, que está representado los llanos, es decir, lo que está en verde en el mapa de boliviano, después la región subandina, que está representada por Cochabamba, y después la región andina, que está representada al occidente, a la izquierda del mapa, ¿no? Entonces ahí se ve que la composición genética, tanto en el oriente como en el occidente, es muy diferente. Y de esta forma se pueden sacar conclusiones realmente muy interesantes, porque de acuerdo a ese tipo de mestizaje que se ha venido dando en Bolivia y sea en las diferentes regiones, se puede saber qué tipo de mestizajes hubo, se puede saber inclusive qué tipo de represión han sufrido sus habitantes en cuanto a esclavitud, en cuanto a abuso y en cuanto a una serie de cosas para analizar las poblaciones a lo largo de su historia. Entonces creo que este recurso es bueno tenerlo. Otra de las cosas que es importante es que ante un reclamo o alguna manifestación importante de los pueblos del Oriente por el abuso del gobierno y la negativa de una invasión hacia el Oriente, se puede hacer test genético y determinar a quién corresponde las masas invasivas y las que están como nativas o como que llegaron sucesivamente a la región, ¿no? Entonces son cosas que nos podemos valer en el caso de un litigio, en el caso de un problema, y llevarlo a los organismos internacionales si la situación amerita. Después, esto también fue sugerido por el amigo, el doctor Ramón Peralta, doctor en Derecho Constitucional y Filosofía Política,
donde tengo a disposición del que le interese, que habla de la bolivianidad, la constitución y el mestizaje, donde hace referencia a ese trabajo que les he expuesto someramente, donde habla de la constitución y los problemas que tiene esta constitución, donde dice que no es una constitución que se pueda considerar cerrada, es una constitución que no está concluida porque no puede ser que el poder constituyente se subyugue a un poder constituido para ser válida. Y habla de muchas otras problemas donde hay ciudadanos de primera y segunda, donde quieren hacer un país indigenista, siendo que en el mismo tratado de Ramón Peralta, él dice los porcentajes y tanto genéticos como del habla de la lengua madre de cada etnia, principalmente quechua, aymara y de las etnias del oriente, y donde dice qué porcentaje de la población los habla, y creo que son también cosas importantes a considerar. Otra de las cosas es que habla de los territorios históricos de Bolivia para basar en eso una federación boliviana, que es lo que trata y tiene su propuesta al final de este tratado. Ya, entonces creo que es importante que vamos intercambiando este tipo de literatura para que vamos enriqueciendo nuestro concepto, y cuando toque exponer y cuando toque discutir y cuando se haga una nueva constituyente, que espero sea antes de que este país cumpla 200 años, el posicionamiento de los pueblos orientales tenga otra situación que la que ha tenido en estos 196 años que vamos soportando. Después, motivos políticos, ideológicos. Nosotros anotamos aquí, buscamos las elecciones del 2002, del 2005 y las elecciones del 2020. Entonces, ustedes pueden ver que desde el punto de vista ideológico y político también existen dos Bolivias. La región oriental y sur, que tiene ciertas preferencias ideológicas y políticas, y la región occidental, que también es muy diferente. Después, aquí nosotros podemos ver también en las elecciones subnacionales donde los candidatos de diferentes tendencias políticas, y para prefectos solo tuvo el MAS 3 departamentos. Ganó en Cochabamba, Oruro y Potosí. Esta es otra propuesta, no recuerdo, yo la había visto, esta exposición, me parece, no quiero decir nombre ahorita, pero es una propuesta también para un estado confederado por 3 estados federales, ¿no? Donde nosotros vemos Santa Cruz, Beni y Pando por una parte, y donde hay un análisis económico de acuerdo al Producto Bruto Interno, y vemos que no existe con relación a la población que tienen también cada departamento, donde los 9 departamentos se dividirían entre 3 estados federales, y también son cosas que enriquecen los pensamientos. He visto que en estos últimos meses y en estos últimos años, desde la idea del Estado confederal, cuando después de la Nación Camba, que fue vapuleada por propios y extraños, donde se tildó de una serie de cosas a la Nación Camba de fascista, de ultra regionalista y demás cosas, como sucede siempre, propios y extraños dijeron que la idea de la Nación Camba no iba a prosperar, y después que el Comité Pro Santa Cruz agarra la bandera de la autonomía,
la lleva para adelante y con la ayuda de todos se consiguió por lo menos que la idea autonómica, si bien en la realidad no tiene nada de autonomía, ¿no es cierto? Es decir, que son autonomías, como dijo el doctor Juan Carlos Urenda, son autonomías centralizadas. Entonces, las razones étnicas y culturales también nosotros las podemos anotar, ya hablamos algo de ellas. Bolivia es diversa por sus etnias, culturas y regiones o territorios histórico-culturales. Santa Cruz, cuando se independizó, ya era un territorio histórico-cultural con su cultura, sus regiones y pueblos nativos. A título de un solo pueblo, un solo estado, de la unidad, etcétera, o de una sola nación, se gobernó este estado sin reconocer ni respetar esa diversidad. Ese ha sido un error que sigue empecinado el gobierno actual en homogeneizar lo que es diverso. Hay que respetar la diversidad cultural, hay que enriquecerla, hay que fortalecerla, y creo que ahí se va a conseguir confianza y unidad. Después tenemos que, por eso Bolivia nació al darle su representante en 1826 una estructura unitaria y centralizada. Es decir, que agarró el modelo jacobino y en lugar de agarrar los sistemas federales que ya estaban por buen camino. Recién a fines del siglo XX se reconoció en la Constitución la pluriculturalidad en Bolivia. En la Constitución de 1909 se reconoce solo a las naciones indígenas originarias, otro error garrafal con intencionalidades político-ideológicas, donde se quiere hacer un país indígena, donde de ninguna manera los indígenas nativos son mayoría. Eso fue una pregunta engañosa y que llevó a una serie de alteraciones y que ha llevado a una serie de distorsiones y sufrimientos del pueblo boliviano, discriminando a sus nacionales, es decir, no puso la palabra mestizo donde yo voté y me anoté como chiquitano, porque dije, si tengo que apegarme a algo, lo que genéticamente debo poseer más es chiquitano. Después quiero repasar, quiero reafirmar un poquito conceptos que considero fundamentales en cuanto al federalismo, para que se vaya creando. Hay muchas personas que esto puede ser muy repetitivo, porque esta exposición, no sé si en la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos me parece haberla expuesto en anteriores oportunidades, en una anterior oportunidad. El federalismo es una forma de organización política para establecer alianzas entre comunidades y realidades diferentes. Es decir, que la indicación para un federalismo de Bolivia es cabal. No cabería si perteneciéramos todos de a un mismo linaje, a un mismo origen genético y a una misma cultura y a una misma topografía. No creo que Bolivia tiene la indicación, tiene los elementos que indican donde lo mejor para ella debe ser el federalismo, es Bolivia. En la idea federal, entonces, la unidad y la diversidad no se oponen en el federalismo. Con la unidad se supera la dispersión. Estos objetivos, plasmarlos en un pacto entre iguales. Esa es otra cosa. Bolivia nunca trató entre iguales. Nosotros vemos hasta ahora, veo en la televisión, no hay respeto, no hay pacto entre iguales. Y siempre lo que predomina es la prepotencia y el abuso. La diversidad debe respetarse siempre, en cualquier país, en cualquier región, en cualquier lugar. Debe evitarse la homogeneidad forzada. Esto persiste tosudamente los gobiernos centralistas bolivianos. Esto lo cumple mejor un Estado federal. La unión pactada consentida nace de la confianza mutua, que es una condición sine qua non, sin la cual no existe
un gobierno federal. De ninguna manera. Bolivia en estos momentos y desde hace 15 años atrás no está en condiciones de ninguna manera de formar un Estado federal porque no confiamos ninguno de los bolivianos en ninguno. Primero hay que cultivar a los bolivianos en otra serie de principios y de convivencia entre bolivianos. Los principios federales de solidaridad, de cooperación, de subsidiariedad, todos los principios federales, si no los profesamos, que no sea de la boca para afuera, porque esa es otra de las cosas que hay que hacer para tener un Estado federal y que no fracase, porque van a haber muchos todavía que se van a oponer y otros que van a querer hacerlo fracasar de igual manera. Entonces creo que hay que hacer una cultura federal donde se profese todo lo que son los principios y todo lo que es la cultura federal. Después aquí, y tomados también de la doctora Carolina, habla de la Constitución Política de Estado y de los órganos del Estado, y donde en esta Constitución se agrega un órgano más. Antes era el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pero ahora está los 4 órganos con el órgano electoral, ¿no? Entonces creo que eso es del conocimiento de todo, pero aquí una de las cosas que nos puede interesar es eso para saber cómo se tiene que proceder, porque siempre que se pueda, y ojalá que caminemos así, se debe caminar dentro de las leyes, dentro de la Constitución Política del Estado, para que no se genere violencia. El procedimiento de reforma total atraviesa por los siguientes pasos o etapas: convocatoria a referéndum para activar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Si queremos una Asamblea Constituyente, tenemos que activar, tenemos que convocar a un referéndum. Y para convocar a un referéndum necesitamos de una iniciativa ciudadana que tienen que firmar por lo menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional, ¿ya? Segundo, por ley o convocatoria de referéndum aprobada por la mayoría absoluta de miembros de la Asamblea Legislativa del país. Después, el tercero es la convocatoria de la presidencia, lo puede convocar el presidente del Estado. Elecciones de asamblea constituyente después, de asambleísta constituyente, como se hizo en la anterior, instalación de la asamblea constituyente, aprobación de un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea constituyente y elaboración de las propuestas de la reforma total a la Constitución Política del Estado, que en la anterior creo que fue hasta fundacional. Aprobación por 2/3 de votos de sus miembros presentes, cosa que no sucedió con la nuestra. Se fueron como gitanos de un lado para otro y terminaron, creo que en Oruro, y siendo aprobada por el legislativo, es decir, por un poder constituido, se sometió el poder constituyente. Y después el referéndum que aprueba la Constitución, que ha seguido todos esos pasos. Después, otra de las cosas, y entrando para el momento actual, es que quiero mostrar que la Nación Campa, ustedes pueden apreciar, es el abril de 2003 abajo, donde se hicieron un congreso, esto es una fotografía en el 2003 en el Paraninfo Universitario, donde comandada por Sergio Antelo y por Ángel Sandoval, se hizo el Congreso de los Campas sin Tierra. Pero esto fue inclusive no bien visto por altos dirigentes cruceños, que me confesó Sergio Antelo, porque le dije, ¿por qué no seguimos adelante? Y no se consiguió que ninguno de los Campas, de los 23 sindicatos de Campas sin Tierra que habían,
ningún Camba consiguió 1 hectárea de tierra. Esto es otra de las cosas que creo que debería ser de lectura obligatoria. Yo vengo insistiendo en esto desde que estoy presidente del Comité Pro Santa Cruz. Este es guía de acción política de Orinoca para los compañeros revolucionarios del MAS y sus aliados. Y esto fue, como ustedes pueden ver, Orinoca, agosto del 2006, ¿no? Y donde ustedes pueden ver que esto es la esencia de la ideología, del comportamiento, y que esto en más del 80% ellos ya lo han realizado. Ellos han seguido este libreto y lo han cumplido de forma tremendamente eficiente, porque ellos, todo lo que se trazaron en este plan de Orinoca, ya lo han hecho y ellos están ahora tentando los últimos pasos con como vamos a poder leer ahora. El enemigo del pueblo es la denominada media luna, hoy en proceso de articulación. Dentro de este contexto, el enemigo estratégico es el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, que nosotros somos enemigos del gobierno, nosotros somos enemigos del partido de gobierno actual, ya visibilizado a través del prefecto y del comité cívico. Justificación: el enemigo se debe aniquilar porque a través del proceso autonómico departamental podría inviabilizar el nuevo Estado plurinacional que está por nacer, 2006. Recordemos que tales autonomías defienden el Estado de Derecho, la democracia, no son demócratas, no están de acuerdo con el Estado de Derecho, no la profesan, solamente en la medida que les conviene, como dice en su artículo sobre el poder absoluto Carlos Sabino, el venezolano politólogo, y otras instituciones burguesas en la actual República de Bolivia, precisamente pues promueven las instituciones que el pueblo debe desmontar. Creencia y fundamento del gobierno de cambio: la cadena autonómica se romperá por el eslabón más fuerte, Santa Cruz. Esto creo que hay que repetirlo, hay que decirlo, porque hay muchas personas que no lo conocen. Yo he repartido cientos de esto desde que estaba en el comité y creo que debemos saberlo porque ellos han cumplido y han realizado esta macabra acción. Este plan es tremendamente brutal. Bien, creencia y fundamento, gobierno de cambio, la nación, el Estado-nación, el Estado de Derecho, la democracia actuales son inviables. Es decir, tenemos que convencernos de esto que ha sido una realidad y que toda la hemos vivido, y son expresiones del colonialismo, neoliberalismo y de la burguesía capitalista que se debe desmontar, desestructurar. La República Boliviana, fundada y que lamentablemente aún persiste hasta nuestro día, debe desaparecer. Esto es traición a la patria. Quieren hacer desaparecer la República de Bolivia, porque todavía el Estado plurinacional tiene esa ambigüedad que se llama todavía república. Como justificación, si no se pudiere por medios democráticos, la violencia partera de la historia es necesaria para imponer el nuevo Estado plurinacional. El socialismo expresa el nuevo amanecer de lo que hasta hoy se conocía como Bolivia. Y aquí, para terminar con esta parte de esto que tiene 5 páginas, ya yo he extraído solamente esto para que ustedes puedan ver dónde se ha cooptado a la comunicación en todo el gobierno de Evo Morales, a nivel de los aparatos de comunicación del Estado, no solo del Estado. Se debe condicionar a la población citadina a la violencia, acostumbrándolas a pensar que la confrontación entre Oriente y Occidente
es una necesidad histórica para el cambio. Posteriormente para las divisiones intraurbanas entre ricos y pobres. Si no fuere posible condicionar a la clase media, se debe iniciar la expropiación de sus bienes y privilegios, y de los cuales gozó gracias a los gobiernos coloniales y neoliberales. Se debe comenzar limitándoseles la propiedad privada, luego consolidar paulatinamente su debilitamiento económico, y ellos, es decir, yo veo que aquí los amigos, los conocidos y tantas personas que nos conocemos todos al fin aquí, es decir, creen que van a transar y creen que algún día lo va a perdonar y creen que van a seguir haciendo algunos pesos. Esto no va a parar, es decir, consolidar paulatinamente su debilitamiento económico y político y la peste encima todavía que tenemos ahora, a fin de que el Estado pueda canalizar gran parte de los recursos públicos al ámbito rural, donde está el verdadero pueblo y las naciones originarias de este país. Conclusiones. Con esto quiero terminar para que después dejar, ojalá, para que conversemos, porque yo también me gustaría que el amigo Marcial Fabricano, no sé si tiene preguntas o si quiere sugerir algo. El modelo de Estado centralismo actual es inviable. Es necesario definir nuevos modelos de estructura política. Es vital convocar a una unidad de los pueblos originarios del Oriente, y tenemos que apoyarlos todos, que han sido estratégicamente fragmentados en la actual Constitución, resultando en el cercenamiento de su territorialidad. Se debe recurrir al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, este es un recurso cuando el abuso es muy grande y cuando hay una invasión y una ocupación territorial, el derecho a la autodeterminación se debe apelar a él. Para eso necesitamos tener un pueblo organizado y un pueblo que esté bien informado. La mejor solución, por eso nosotros encontramos y vamos a insistir hasta que nos compenetremos bien, nos capacitemos, tengamos buenas propuestas, lo más apegado a nuestra realidad, y sin ningún otro interés que el bienestar del pueblo boliviano y el bienestar de cada una de las regiones. La mejor solución es el federalismo. Santa Cruz tiene un legado histórico, tiene pasado, una historia heroica, un sufrimiento secular de sus habitantes, y posee una naturaleza extraordinaria que sugiere un destino peculiar, con un futuro libre y feliz, como las aves que surcan su cielo más puro de América. Gracias.